Bueno, buenas tardes, mi nombre es Rafael. Soy uno de los pastores acá en el servicio del Señor. Por la gracia del Señor estamos acá en el servicio hispano. Y bueno, le doy gracias al Señor por otro domingo más. Pero este domingo es especial, ¿sabe? Este domingo es el que se conoce como el Domingo de Ramos, ¿no? ¿Tienen los ramos allí? Ahí está. El domingo de Ramos se conmemora la entrada triunfal a Jerusalén. Fue el día donde el Señor Jesús llega a Jerusalén en su entrada triunfal para eventualmente en pocos días más adelante entregar su vida por nosotros para morir en una cruz por usted y por mí. Entonces se conmemora este día, ¿por qué? Porque es significativo. Suceden muchas cosas durante este día que hoy vamos a tratar un poquito. Pero antes de comenzar, ¿qué le parece si oramos y nos preparamos para la palabra? ¿Sí? Señor, te doy gracias por este día, gracias por la bendición de estar en tu presencia, de estar acá, Señor, en familia. Gracias por las personas que han llegado, por las visitas que han llegado y por los más, Señor, que tú vas a seguir trayendo en esta obra, Señor, en este lugar. Te doy gracias, te pido que nos hables, nos enseñes y que nos puedas edificar hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hoy celebramos el Domingo de Ramos y vamos a ponernos de pie y vamos a leer la Biblia para entender un poco qué era lo que sucedía en un día como hoy en la historia. Vamos a ir allá al libro de Juan, capítulo 12. Versículo 18 al 19. Y dice, por eso la multitud fue a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Entonces los fariseos se decían unos a otros, ¿veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se ha ido tras él. El mundo se ha ido tras él. Y un versículo anterior a él, déjeme buscarlo acá. Juan capítulo 12. Ese no está allí, Brooke, así que no te preocupes. Juan capítulo 12, versículos 12 al 13, dice lo siguiente. Dice, el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, dice, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Amén. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. La palabra Hosana significa sálvanos, sálvanos. Puede tomar asiento ahora. Lo que sucedía en este momento es algo muy significativo porque el pueblo que estaba recibiendo a Jesús estaban esperando a un caudillo, estaban esperando a un ilustre prócer, estaban esperando a un guerrero que viniera a libertarlos o a liberarlos del dominio romano bajo el cual el pueblo de Israel se encontraba. Entonces Jesús, la gente, las personas lo proyectaban como aquel Mesías esperado, aquel que iba a liberarlos finalmente del yugo romano que el pueblo estaba sufriendo. Y cuando Jesús, después de hacer grandes señales, después de hacer grandes prodigios, después de resucitar a los muertos, de dar vista a los ciegos, de levantar a los paralíticos, de sanar a los enfermos, de calmar la tormenta, de hacer grandes señales, milagros y prodigios, la gente se asombraba y decía, este es el caudillo, el Mesías prometido, aquel que nos va a libertar. Y cuando Jesús venía entrando a Jerusalén, sucedieron dos cosas. Jesús, dice la Biblia, que se montó en un pollino o en un pequeño burro, y dice que comenzó a cabalgar el burro hacia la ciudad. Y las personas comenzaron a sacar palmas o ramos de palmeras y las ponían
delante de él como para recibirlo en algarabía y en celebración, como recibían a un rey que venía a conquistarlos. La diferencia era que en los tiempos antiguos del pueblo de Israel, habían dos maneras en que un rey podía entrar en una ciudad. Una era montando un caballo y la otra era montando un pollino. ¿Cuál era la diferencia? Que cuando ellos venían montando un caballo, ellos venían en son de guerra, a conquistar a los enemigos y a ganar batallas. Pero cuando el rey venía montado en un pollino, venía en son de paz, declarando la paz. No venía a pelear, sino a declarar la paz. Entonces el pueblo de Israel comenzaron a tirar las palmeras, recibiéndolo como si él venía a conquistarlos y a defenderlos debajo de este yugo romano. Pero no se dieron cuenta que él no venía montado en un caballo, sino que venía montado en un pollino, porque Jesús vino a predicar las buenas nuevas del evangelio de la paz. No vino a establecer guerra y liberar al pueblo de Israel del pueblo romano. Entonces es interesante que el pueblo de Israel estaba adorando a Jesús por lo que ellos querían que él hiciera, mientras que Jesús venía para una misión completamente distinta a la expectativa de la gente. Así como cuando nosotros muchas veces buscamos a Dios, tú sabes que hay dos maneras de buscar a Dios. Diga conmigo, dos maneras. Una manera es cuando necesitamos de Él, ¿cierto? Cuando no vienen a Dios cuando tienen una necesidad, cuando les falta algo, cuando hay una enfermedad o cuando hay una carencia o cuando algo sucede en la familia o cuando entran en algún tipo de problema o tribulación. Muchos de nosotros buscamos a Dios porque necesitamos algo de Él. Y la otra manera de buscar a Dios es cuando reconocemos de que Él merece nuestra adoración. Entonces hay dos maneras de buscar a Dios: cuando lo necesitamos, y otra es cuando sabemos que no podemos vivir sin Él. Cuando entendemos lo que Él es, lo que Él significa, quién Él es y todos sus atributos. La pregunta del millón es: ¿cómo tú estás buscando al Señor? ¿Cuál es el motivo de tu corazón? Y eso sería bueno responderlo, porque ninguno es malo. Dios quiere que vengamos a Él cuando estemos en problemas, pero también quiere que vengamos a Él cuando no estemos en problemas y en necesidades, sino que aprendamos a buscarle aunque no necesitemos nada necesariamente de Él. Aunque yo no creo que pueda haber un momento en que nosotros no necesitemos nada de Dios. Pero hay momentos en la vida en que las cosas están bien, hay una bonanza, hay provisión, hay comida en el refrigerador, hay dinero en el banco, los niños están saludables, no tengo ningún problema, ningún impedimento, no hay ninguna carencia, todo está bien. ¿Será que tengo la misma pasión de buscar de Dios en ese momento que la pasión que tengo cuando se me va el trabajo, cuando mis hijos se enferman, cuando me cierran la puerta, cuando viene la enfermedad o cuando viene la tribulación? ¿Será que tengo la misma motivación y la misma fuerza de buscarlo? Es allí la diferencia. Este pueblo buscaba a Jesús porque querían que Jesús se convirtiera en el caudillo que los liberaría del pueblo romano, mientras Jesús venía a liberarlos, pero no del pueblo romano, sino de algo mayor, que era del pecado que consumía sus vidas y que lo estaba llevando a la perdición eterna. Entonces Jesús vino a libertarnos, pero de un enemigo mayor. Y ese enemigo mayor era el pecado que nos agobia, que nos agobiaba y que nos agobia. Es por eso que es necesario entender el propósito de un día como hoy. Pero continuando con nuestra serie de Nehemías, vamos a juntarla un poquito y vamos a leer. En este caso usted no tiene que levantarse, solamente siga con su vista. En el libro de Nehemías dice lo siguiente. Nehemías 12, versículo 27 al 31 dice: para la dedicación de la muralla de Jerusalén buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén, a fin de celebrar la dedicación con alegría, con alabanzas y con cantos,
con címbalos, con arpas y con liras. Entonces hice subir a los jefes de Judá sobre la muralla y puse 2 grandes coros que daban gracias. Diga conmigo, daban gracias. Uno de ellos marchaba hacia la derecha sobre la muralla, hacia la puerta del muladar. Daban gracias, daban gracias. El mensaje de hoy se titula La grandeza de la gratitud. La grandeza de la gratitud. El pueblo de Israel estaba agradecido porque Jesús había llegado. Así también en el libro de Nehemías vemos cómo el pueblo de Israel estaba agradecido porque la obra había sido terminado, porque la ley había sido devuelta al pueblo y la algarabía, el gozo y la celebración había llegado de vuelta al pueblo de Israel. Había avivamiento en la ciudad, había muchas cosas sucediendo y por ende la gente daba gracias a Dios porque es bueno ser agradecido. Diga conmigo, agradecido. Cuando nosotros tenemos una actitud de agradecimiento, es algo que nos marca el día, nos marca la semana, nos marca el mes, nos marca la vida. Cuando estamos más agradeciendo que quejándonos, entonces es allí donde nosotros podemos ver y alcanzar muchas cosas diferentes. Es interesante que muchas veces nosotros es más fácil quejarnos de ciertas situaciones que agradecer, especialmente cuando esas situaciones son contrarias a lo que nosotros esperamos. Tú sabes, como cuando nosotros esperamos que se nos abra una puerta y se nos cierra en la frente. Cuando esperamos que nos provea, que venga la provisión de un nuevo trabajo y resulta que me quedo con el único que tenía. Me quedo sin el único que tenía. Muchas veces nosotros esperamos esto y recibimos aquello. Y es fácil quejarnos en medio de nuestro diario vivir, pero qué hermoso es que nosotros aprendamos a tener una palabra de gratitud en nuestra boca. Que podamos agradecer a Dios por todas sus bondades, por todo lo que Él ha hecho y por todo lo que hizo. Yo quiero que leamos unos versículos en Juan 6:11, nos dice algo muy interesante que yo no había visto hasta ahora. Y dice, entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles cuanto querían. Pero es interesante que la Biblia menciona la palabra habiendo dado gracias, porque la Biblia es intencional, es un libro que es intencional y cuando sea que hay una palabra que generalmente se convierte en una palabra que se repite varias veces, no es porque los escritores no tenían más palabras en su repertorio, en realidad es porque muchas veces está tratando de darnos un mensaje. Y la palabra dice dando gracias. Entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, los partió a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles cuanto querían. El versículo 23 dice lo siguiente de ese mismo capítulo. Dice, vinieron otras barcas de Tiberia cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor, ¿qué? Había dado gracias. ¿Por qué no dice, llegaron a aquel lugar donde el Señor había repartido el pan, o donde el Señor había multiplicado la comida, o donde las personas se saciaron hasta más no poder? ¿Por qué solamente se enfoca en haber dado gracias? Porque creemos que cuando nosotros tenemos una actitud de adoración, una actitud de agradecimiento, esa actitud de agradecimiento abre puertas a milagros, abre puertas a provisión, abre puertas a un lugar donde podemos ser bendecidos y experimentar el amor de Dios y la provisión de Dios. Tú sabes que cuando nosotros no tenemos gratitud, generalmente vamos a tener quejas, lo que le llaman en el léxico cristiano, le llaman quejabanzas en vez de alabanzas. ¿Cuántos tienen una quejabanza hoy en su boca? ¿Cuántos de ustedes no siempre tienen una quejabanza? Siempre, ay, que esta persona que habla mucho, ay, que ese trabajo es muy fuerte. Y a veces hemos estado orando por ese trabajo y cuando lo tenemos nos quejamos porque trabajamos mucho.
O a veces hemos estado orando por los hijos y nos quejamos porque los hijos no nos dejan dormir. Pero son a esos por los cuales nosotros oramos. A veces pedimos por un esposo, por una esposa, y cuando la tenemos o lo tenemos nos quejamos de ellos. Interesante cómo nosotros vivimos quejándonos de cualquier cosa. Todo muchas veces nos molesta. Estamos manejando, nos quejamos. A veces nos quejamos de cómo nos vemos en el espejo, pero no nos quejamos cuando estamos comiéndonos esos tacos. Pero nos quejamos cuando estamos mirándonos en el espejo, porque digo, esta barriga, que estoy muy gordo, que no sé qué cosa. Pero es necesario que nosotros entendamos que todo va a cambiar cuando nuestro vocabulario cambie, cuando nuestra mentalidad cambie. Cuando nosotros comenzamos a cambiar nuestra confesión y comenzamos a convertirnos en personas agradecidas, la gratitud abre puertas. El Salmo 100 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Cuando nosotros somos agradecidos es algo que llama la atención de Dios, es algo que abre su oído, es algo que ve y el Señor dice, esta persona es alguien al que yo puedo bendecir. Porque estamos agradecidos cuando vienen las cosas bien y cuando las cosas no nos salen bien tampoco. Debemos ser personas agradecidas porque a la final muchas veces eso que a veces duele, a veces que no se siente bien, a veces que no nos gusta, eventualmente le vamos a dar gracias a Dios por ello, ¿sabes? ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, no tuvieron un novio, una novia en su juventud, que cuando lo perdieron se quejaron y lloraron y mucho, ay, que ese era el amor de mi vida y que, ay, que yo no lo podía perder? Pero hoy le dan gracias a Dios que esa relación nunca funcionó. ¿Cuántas veces usted no mira atrás y dice, wow, yo cómo lloré y cómo me dolió eso porque no lo entendía en el momento? Pero ahora miro y yo digo, Dios mío, gracias que me libraste de ese negro. O gracias que me libraste de esa loba. Pero a veces no entendemos en el momento. Pero Dios siempre tiene un plan. Es por eso que debemos darle gracias a Dios en todo. Señor, gracias que perdí esa relación. Me duele, me siento mal, me entristece, pero te doy gracias, Dios, por encima de todo. Gracias, Señor, que ese trabajo no funcionó. De verdad que yo quería construir mi empresa o me gustaría haber construido, Señor, mi carrera allí, pero no funcionó. Gracias por ello. Una vez a mí me contrataron en una empresa que era de telecomunicación y yo tenía que estar en un teléfono y hacer más de 100 llamadas por día. Y yo estaba allí trabajando. Y a los 5 meses me llegó una chica que era la de recursos humanos y me dice, hey, tenemos que dejarte ir. Y yo le pregunto, ¿pero por qué? Me dice que tú no eres el right fit. Me dice, tú no eres el right fit, no eres la persona indicada para este trabajo. O sea, en otras palabras, no calificas para esto. Y yo me sentí roto en mi corazón. Yo decía, Dios mío, pero ¿cómo es posible que yo no califico? Que piensan de mí, y cualquier otra persona pudiese haberse tirado a depresión y decir, ay, pobrecito de mí, que nadie me quiere, que nadie me ama, que nadie me abre puertas. Y yo pude haber sido tentado a sentirme como menos. Pero ¿sabe qué sucedió? A los 3 meses me llamaron del banco Wells Fargo y comencé mi carrera donde trabajé por 14 años y llegué a todos los niveles que se puede llegar en un banco, hasta estar hasta gerente de un banco y estar incluso como un business banker o un banquero de negocios. Muy importantes posiciones, pero si yo me hubiese quedado llorando por ese espacio que me quitaron, quizás ahorita todavía estuviera recibiendo 100, 200 llamadas por día y no hubiese construido una carrera. Pero le doy gracias a Dios y yo recuerdo ese día, Señor, gracias, Padre. No sé qué va a ser mi futuro, no sé qué me depara el futuro, pero te doy gracias por esos 5 meses que logré trabajar en ese lugar. Yo de verdad quería seguir allí y quería crecer en esa empresa, pero ahora, años después, me doy cuenta que Dios todo lo planeó. Fue a través del banco donde yo pude realizarme como persona, tener una familia, tener una casa, poder tener estabilidad financiera, poder crecer como persona, convertirme en un profesional y hacer muchas cosas que no hubiese podido hacer si hubiese quedado allí en ese lugar haciendo llamadas, que no está nada mal, para nada. Las personas que trabajan allí están perfectos, pero no era para mí. Entonces a veces Dios va a causar que algo perdamos en la vida. Y es allí donde nuestro corazón y nuestra fe va a ser tratada. Y debemos aprender a decirle a Dios, Señor, gracias, aunque me duela, gracias.
Gracias, Señor, aunque se terminó esto, aunque este capítulo se cerró, Señor, te doy gracias. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una actitud de adoración, de agradecimiento, Dios nos lleva de la mano hacia nuestra próxima temporada, donde vamos a poder apreciar más lo que Él ha hecho allí en el pasado. Entonces es necesario entender que el Señor está con nosotros. Fíjate que Primera de Tesalonicenses dice lo siguiente. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias ¿en qué? En algunas cosas, en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. ¿Tú sabías que en tu gratitud muchas veces está tu liberación? ¿Tú sabías que en tu gratitud está quizás el rompimiento que tú andas buscando? ¿Tú sabías que en tu gratitud quizás está esa puerta que ha estado cerrada y la llave para que esa puerta se abra? ¿Tú sabías que quizás en tu gratitud es donde está el gozo que no tienes? El gozo que estás buscando en cualquier otra cosa. Tú sabes que en la gratitud o en la palabra de acción de gracias está esa puerta para que tú atravieses a esta nueva historia, nueva temporada donde Dios quiere llevarte. Es por eso que en Tesalonicenses Pablo nos enseña a que demos gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Es decir, que cualquier cosa que nos suceda debemos que darle gracias a Dios, porque esa es su voluntad. No puedo quejarme, no puedo venir y empezar a decirle a Dios mi lista de quejas y decirle por qué esto no funcionó, por qué aquello. Tampoco puedo culparme a mí mismo y empezar a echarme la culpa a mí y decir que yo soy pobre, que yo soy falto de pensamiento, que nunca prospero, que nunca hago esto, y sigo dañando mi integridad y mi capacidad de avanzar. Debo tener una palabra de agradecimiento en mi boca. ¿Por qué? Porque esa palabra de agradecimiento va a hacer grandes cosas para mi beneficio. Cuando yo soy una persona agradecida, automáticamente mi ansiedad se va. Cuando soy una persona agradecida, la tristeza se va. Cuando soy una persona agradecida, es necesario entender que incluso mi salud mejora. Mi salud mejora. Hay un libro, por ejemplo, que se llama Comiendo Bien y se trata de salud. Y dicen los expertos que practicar gratitud diaria está ligada a más felicidad, a mejor salud. Es decir, que mi felicidad aumenta y la calidad de mi salud aumenta también cuando soy una persona agradecida. Cuando hacemos ejercicios, por ejemplo, de gratitud, es decir, practicamos la gratitud. Gracias, Señor. Aunque tú quisieras maldecir a esa persona, dale gracias por esa persona al Señor. Dice que eso va a incrementar tu capacidad de estar feliz, va a reducir los síntomas de depresión y de ansiedad en tu vida. Imagínate eso. Va a reducir los síntomas de ansiedad y depresión en tu vida. Entonces es necesario que nosotros practiquemos la afirmación y las palabras de gratitud. La gratitud es algo tan simple como levantarnos cada mañana y comenzar a afirmar el día que queremos vivir. Señor, gracias que hoy va a ser un día lleno de paz, lleno de tranquilidad, que aunque vengan y se me pongan en el tráfico adelante y me corten, yo voy a darte gracias a ti. Yo no me voy a molestar y empezar a adelantarte al enemigo, porque el enemigo siempre te va a tentar, va a tratar de hacer de que tú caigas, va a tratar de hacer de que tú te sientas triste, de que tú te sientas ansioso, de que te sientas deprimido. Entonces adelántate a él y dile, Señor, aunque esa persona venga y me hable mal hoy, yo voy a darte gracias. Aunque, Señor, mi jefe venga y me trate mal y trate de pisotearme hoy otra vez, yo voy a estar sonriendo y voy a darte gracias. Señor, aunque mi hija o mi hijo venga y me responda como yo no quiero que me responda, yo te voy a dar gracias porque ese hijo es el hijo que tú me diste y va a ser un hombre de Dios. Señor, que aunque mi hija o mi hijo no estén caminando contigo, yo te voy a dar gracias porque yo los veo caminando contigo, porque están contigo, porque van a representarte, porque van a tener una voz en su generación y son tuyos y te pertenecen a ti. Te doy gracias aunque estén perdidos ahora mismo. Tener gratitud se convierte como en una fuerza profética, donde empezamos a afirmar lo que queremos ver de Dios,
y aunque la realidad sea completamente distinta, cuando estamos agradeciendo a Dios por lo que Él hace, por lo que creemos de Él, aunque la realidad no se parezca, estamos hablando proféticamente sobre nuestra vida, sobre nuestros pasos, sobre nuestro futuro. Fíjate que Josué 1:8 nos dice lo siguiente, dice: nunca se apartará este libro de la ley de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche para hacer conforme a todo lo que él está escrito. Y dice, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Entonces, ¿por qué debemos ser agradecidos? Porque Jesús mismo nos modeló también esa gratitud. ¿Te acuerdas en Juan 6:11 Jesús dijo que Él dio gracias? Después en el versículo 23 dice que otros barcos llegaron a Tiberias, en el mismo lugar donde el Señor multiplicó el pan y los peces. Dice, después de haber dado gracias, Jesús nos modeló ser agradecidos. Pero también la gratitud se alinea con la realidad del reino. Es lo que nos dice ahí 1 Tesalonicenses, que estemos siempre gozosos, porque esa es la voluntad de Dios, que demos gracias a Dios continuamente. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Cuando nosotros somos agradecidos, cambia la atmósfera e invita a la presencia de Dios. Tú sabes que muchas veces nosotros estamos buscando por la revelación más profunda de Dios. Y a veces queremos orar y decir las palabras que puedan desatar el milagro y la bendición. Y a veces las cosas más sencillas son las que desatan la realidad de la presencia de Dios y de su reino. Como por ejemplo, dar gracias. Comenzar tu oración, tu vida, tu día con acción de gracias. Comienza a darle gracias a Dios por lo que está pasando en tu vida. ¿Has tratado eso? En vez de venir a Dios y decir, Señor, mira lo que me está pasando, Padre. Yo he hecho lo posible. Señor, mira este trabajo. Señor, mira esta persona. Señor, mira esta situación. Señor, y empezamos a abogar y empezamos a tratar de que las cosas cambien. En vez de venir así, vamos a cambiar la actitud de venir, Señor, gracias, Padre. Te doy gracias por lo que está pasando. No lo entiendo. Duele. A veces me das ganas de llorar, pero te doy gracias. Te doy gracias por lo que está pasando. Te doy gracias porque no estoy viendo mi empresa prosperar como quería. Te doy gracias porque no estoy viendo que este trabajo me satisface. Te doy gracias porque quizás, Señor, estoy viendo cómo mi familia se desborona. Te doy gracias, Padre, porque yo sé que tú tienes buenos planes para nosotros. Tú tienes buenos planes para nuestros hijos. Tú tienes buenos planes para mi vida. Tú eres un Dios que me ama y que tienes buenos planes para mí. Y comenzar a agradecer a Dios y en vez de venir preocupados, quejándonos con falta de fe, desesperados, venir a Dios con un cántico de adoración y con una palabra de agradecimiento delante de Él. ¿Por qué? Porque eso invita a la presencia de Dios. Invita a la presencia de Dios. Cuando nosotros le agradecemos a Dios y lo adoramos, es como que estamos recordándole a nuestro espíritu la verdad de Dios. Dios es fiel. Dios está presente y Dios es victorioso. Y a veces no es que tenemos que decirle y recordarle a Dios quién Él, es que nosotros debemos recordarnos a nosotros mismos quién es Dios. Debemos recordarnos a nosotros mismos, ay, Dios es fiel, Él es firme, sus promesas son verdaderas, Él no me ha fallado. ¿Cuántas veces Dios me ha fallado? ¿Qué batalla Él ha perdido? El Señor ha sido fiel. Cuando no tuve me proveyó. Cuando me enfermé me sanó. Cuando mi hijo se perdió lo trajo de vuelta. Cuando perdí el trabajo me dio uno mejor. El Señor siempre ha sido fiel. Señor, esta oportunidad no es una excepción. Te agradezco porque tú vas a hacer algo nuevo en mi vida hoy también. Y poder comenzar a cambiar nuestra confesión. En vez de venir desesperados y preocupados a Dios. Señor, ya no sé qué hacer. Mejor cambiar nuestra oración y venir a Él con fe. Venir a Él con convicción, venir a Él y decir, Señor, gracias porque esta no es una sorpresa para ti. Para mí es una sorpresa, pero no para ti, Señor. Para ti ya tú lo habías visto y ya tú tienes la respuesta. Entonces el Señor siempre tiene un plan. No es como nosotros que las cosas nos toman por sorpresa. Muchas veces esas cosas suceden que no esperábamos.
Y a veces vivimos la vida como que en la cuerda del hilo porque no sabemos qué es lo que va a pasar mañana. Pero Dios no vive así. ¿Usted se imagina que tuviéramos un Dios que caminara así al filo del hilo sin saber qué es lo que viene? No sería un Dios al cual nosotros pudiéramos seguir. No sería un Dios digno de que nadie le siguiera. Pero como Él es Dios y todo lo tiene bajo control, en la palma de su mano, Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Él sabe lo que va a suceder mañana y no hay nadie mejor en el cual confiar que en el Dios de Israel, el Señor de señores. En Él depositamos nuestra confianza porque Él conoce nuestros días. Desde el principio, desde que nacimos hasta el día en que respiremos y le digamos goodbye a este mundo. Él lo conoce todo, no se escapa de nada de Él. Y también cuando nosotros adoramos, en realidad no es para Dios. Yo creo que muchas veces cuando estamos agradeciendo a Dios es para, en realidad, recordarnos a nosotros mismos quién Él es. También debemos entender que Dios nos invita a tener una acción de alabanza, acción de gracias corporativa como esta, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros adoramos, también crea un puente para otros, para que ellos también sean agradecidos y adoren a Dios. Tu alabanza, en otras palabras, puede convertirse en el motivo para que otra persona comience a agradar a Dios, comience a agradecerle a Dios, comience a adorar a Dios. Entonces, cuando nosotros somos agradecidos, no solamente nos alimentamos y nos llenamos nosotros de Dios, pero también servimos para que otros puedan llenarse de Dios también. Tú sabes que muchas veces nosotros minimizamos el poder de nuestra alabanza, pero nuestra gratitud y nuestra alabanza es como nuestra arma. Como nuestra arma. Fíjate lo que dice Efesios 5, 18 al 20. Dice, y no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos recomienda la Biblia que lo hagamos de esa manera. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comenzamos a hacer eso, cuando nosotros comenzamos a adorar a Dios, cuando nosotros comenzamos a buscar de Él y comenzamos a agradecerle por todas las cosas que Él hace, entonces eso transforma nuestra adoración. Y transforma nuestra adoración porque adorando a Dios lo vamos a adorar por quien Él es y también por lo que Él ha hecho. Entonces transforma nuestra adoración. Cuando somos personas agradecidas, nuestra adoración ya no está adulterada con quejas, con dudas, con preocupaciones, sino que ahora estamos confiando en quién Él es y en lo que ha hecho. Y esa es la diferente manera en que nosotros podemos venir a Dios. Podemos venir a Dios por lo que Él ha hecho, porque sabemos de que Él puede hacer algo por nosotros, pero también podemos venir a Dios por quien Él es. Es decir, quizás nosotros no hemos experimentado ciertas cosas en nuestra vida. Por ejemplo, cuando yo vine a este país, yo vine engañado por una persona hace más de 20 años que me trajo y me engañó diciéndome que yo iba a ir a la universidad, que me iba a llevar a estudiar y que me iba a conseguir una beca. Y cuando llegué resulta que me engañó y me encerró en una casa y quería abusar de mí. Eso es lo que se llama tráfico humano. Entonces, yo en ese momento tenía dos opciones. O empezaba a desesperar y me empezaba a quejar y empezaba yo a tratar de buscar a Dios por medio de todo eso. O entender que el mismo Dios que me había libertado en el pasado, que me había dado grandes victorias en el pasado, podía también liberarme en ese momento. Y aunque no había experimentado una libertad en ese sentido, porque nunca había experimentado algo así, el tener una referencia de lo que Él era y lo que Él ha hecho en el pasado me ayudó a tener fe para el día de ese momento. Entonces, nosotros no necesitamos necesariamente experimentarlo todo para tener fe. Lo único que tenemos es que mirar atrás y ver lo que Dios ha hecho. No solamente por nosotros, pero lo que Él ha hecho en su palabra y lo que Él ha hecho por otros. ¿Qué sucedió? Que lo que Él hizo por mí, Él me libertó.
me sacó de esa situación en la que yo estaba, me llevó a la universidad, eventualmente entré a la universidad y todo lo que yo vine, que había creído, Dios lo cumplió, pero lo hizo a su manera y lo hizo a su tiempo. Y lo que el enemigo usó para destruirme, Dios lo tomó y lo usó para bendecirme y bendecir a otras personas también. Entonces, cuando confiamos en Dios, aún las maldiciones se convierten en bendiciones. Las cosas que el enemigo trató de usar para destruirte, Dios la va a usar para construirte y para construir a muchos otros también que van a beneficiarse de tu historia y de tu testimonio. Yo recuerdo que años después de yo me casé y me mudé para Nashville, y luego una televisora cristiana se interesó en entrevistarme para que yo compartiera mi testimonio. Y entonces me hicieron la entrevista en inglés y en español. Y luego editaron y rehicieron mi historia con actores y todo eso. Está en YouTube, usted busca Rafael Zaracual y va a aparecer la historia. ¿Y qué sucedió? Que esa historia la compartieron a más de 140 naciones en el hemisferio y fue traducida a más de 10 lenguas distintas. Entonces, lo que el enemigo quiso hacer en el secreto para destruirme, Dios lo tomó y lo usó para bendecir naciones. Cuando yo estaba en Venezuela, recuerdo que el Señor me había dicho: Rafael, te voy a dar una voz para las naciones. Y yo era un niño, un jovencito, y decía: Señor, eso no entiendo. No sé cómo eso pueda ser posible, pero después te das cuenta, lo que Dios dice y hace a veces no tiene sentido. Pero cuando pasa el tiempo y yo miro atrás, entendí lo que Él quería decir. Porque me dio una voz para las naciones y ahora muchas personas han escuchado mi testimonio. ¿Y qué sucede? Que han venido al Señor, han creído en el Señor. ¿Por qué? Porque vieron que si Dios lo hizo en ese muchacho, Rafael, que llegó allá de Venezuela sin nada, también lo puede hacer conmigo, también lo puede hacer con aquel, también lo puede hacer con este. Entonces Dios toma lo que el enemigo a veces usa para destruirnos y lo convierte en bendición. Entonces transforma nuestra gratitud, transforma nuestra adoración. Pero nuestra gratitud también es nuestra guerra. Diga conmigo, es nuestro testimonio. Ahora, nuestra gratitud también es nuestra guerra. Diga conmigo, guerra. Porque la alabanza echa fuera la oscuridad y la celebración es un arma de guerra. Diga conmigo, arma de guerra. ¿Usted quiere hacerle guerra al enemigo? Comience a agradecerle a Dios por todas las cosas que están sucediendo. Usted quiere hacerle guerra a las fuerzas de las tinieblas en su vida, comience a agradecerle a Dios por las cosas que no se le están dando en su vida, que quizás no están saliendo bien. Comience a agradecerle a Dios por la realidad que vive hoy. Y usted va a experimentar una guerra espiritual a su favor que va a hacer de que usted pueda avanzar a pasos agigantados que de otra manera no podía haberlo logrado si no hubiese tenido una actitud de adoración y agradecimiento. Tú sabes que una vez conté una historia en la ciudad de Virginia hay una base naval y los aviones vienen aterrizando, y cuando van aterrizando pasan por encima de una autopista. Y cada vez que vienen esos aviones aterrizando, el sonido es tan grande que los carros cuando van pasando retumban y los vidrios parece que se fueran a romper. Porque son aviones de guerra, aviones grandes, jets y todo eso. Y entonces, interesantemente, cuando tú vas pasando por la autopista, hay una señal muy grande al final de la autopista y dice, en inglés dice, pardon the noise, it is the sound of freedom. En inglés dice, perdonen por el ruido, es decir, los ruidos de los aviones, dice, pero este es el sonido de la libertad. Porque esos aviones y ese sonido fue lo que trajo la libertad a Estados Unidos. Lo mismo sucede con nuestra adoración y nuestra alabanza. Cuando somos personas agradecidas, muchas veces vamos a ser ruidosos. Diga conmigo, ruidosos. A veces quizás vamos a causar incomodidad a nuestro vecino. A veces quizás nuestra alabanza va a ser muy extravagante para otros. A veces nuestra acción de gracias va a parecer como que es way too much para otras personas. Como que no, está pasado. Si se tranquilizara, ¿por qué tiene que estar temblando? ¿Por qué tiene que estar brincando? ¿Por qué tiene que caerse al piso? ¿Por qué tiene que llorar? ¿Por qué tiene que clamar y gritar todo el tiempo? ¿Por qué está así? Y a veces las personas se quejan y tus vecinos a veces no entienden tu alabanza, pero ellos no estuvieron allí cuando tú estuviste sola, solo,
sin nadie que te defendiera, sin nadie que peleara por ti, sin nadie que estuviera a tu lado, sin nadie que te defendiera, sino el Señor. Él sí estuvo allí, y porque Él estuvo allí, Él merece tu alabanza, merece tu gratitud, merece tu adoración. Y aunque tu vecino no le guste y le parezca ruidoso, tú tienes que decirle, pardon the noise, it is the sound of freedom. Tienes que decirle, perdona el ruido, pero este es el sonido de mi libertad. Es así como se escucha el sonido de mi libertad. Entonces es una guerra constante. Entonces no tengas temor de adorar a Dios extravagantemente como Dios te determine, porque tú eres el que ha tenido esa liberación y esa historia. Nadie más pagó tu precio. Nadie más pagó tu precio. Solo tú lo pagaste. Tú y Dios fueron los testigos de tu historia. Por eso que no puedes opacar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Es por eso que no puedes minimizar la respuesta tuya hacia Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha sido bueno. Diga conmigo, Dios ha sido bueno. Cuando somos agradecidos, cambia nuestra respuesta a su palabra también, ¿sabes? La celebración se construye sobre el fundamento de las promesas de Dios cumplidas. De repente empezamos a agradecerle a Dios por las cosas que Él ha hecho, en vez de quejarnos por las que no hemos visto todavía suceder. Voy a repetirlo para que se quede un poquito en nuestro corazón. Debemos más bien celebrar y agradecer por las cosas que Dios ha hecho y dejar de quejarnos por las que no hemos visto todavía en nuestras vidas. Porque el enfocarnos en lo que Él ha hecho, es decir, en su fidelidad, va a abrir la puerta que podamos ver lo que no hemos visto todavía. Porque cuando nosotros tenemos una respuesta a su palabra, sucede lo siguiente: despierta maravilla, asombro y reverencia. La celebración reaviva el temor del Señor en nuestra vida. Cuando estamos celebrando lo que Él ha hecho y lo fiel que fue y cómo respondió y cómo sacó a esta persona y a aquella persona y a esta historia en la Biblia y cómo Dios fue fiel y siempre ha permanecido fiel y no ha cambiado, entonces es allí donde mi fe es entonces despertada y mi asombro y mi maravilla por Dios se despierta y de repente empiezo a creer que quizás Dios pueda hacer un milagro en mi vida también. ¿Por qué? Porque despierta la maravilla. Pero también valida la espera. Cuando nosotros tenemos una actitud de agradecimiento, valida la espera. Es decir, que a veces vamos a esperar que Dios envíe esa respuesta. Quizás no va a llegar en el momento, pero cuando nosotros adoramos y agradecemos, es como una anticipación. Estamos anticipando lo que Dios va a hacer. En vez de esperar a que las cosas sucedan, empecemos a agradecerle a Dios como si los biles ya están pagados. Aleluya, aleluya. Como si las cuentas ya se pagaron. Como si ya la deuda ya se canceló. Como si ya esa situación ya se resolvió. Y empezar a agradecer a Dios proféticamente por lo que aún no vemos. Sino que podamos decir, Señor, gracias que ya esa deuda hasta se pagó. Gracias que ya no le debo a fulanito. Gracias que ya se canceló eso con el banco. Gracias, Señor, que mi carro ya llegó. Gracias que la casa ya la tengo. Gracias, Señor, que mi hijo ya está bien. Que mi hija ya está curada. Gracias, Señor, que mi matrimonio ya está restaurado. Gracias, Señor. Y empezar a agradecer a Dios proféticamente por lo que Él puede hacer. ¿Y qué va a suceder eso? Cuando empezamos a agradecer de esa manera, va a atribuir valor a nuestra adoración. Celebrar declara la dignidad de Dios. Él es digno de recibir nuestra adoración y nuestra gratitud. No se trata de qué tan fea sea nuestra situación, se trata de qué tan grande es Dios. No se trata de qué tan difícil sea mi problema, sino de qué tan digno es Dios de recibir mi adoración. Sea lo que sea que yo esté viviendo, mi adoración y mi gratitud no es condicionada. Yo no puedo adorar a Dios solo cuando las cosas vayan bien. Él merece mi adoración, aunque no me estén saliendo las cosas bien. Él merece mi gratitud, aunque quizás no vea mi respuesta todavía.
Y cuando yo empiezo a cambiar y agregar ese valor, entonces va a demostrar mi disposición. Una postura de rendición. La celebración se somete al camino y al tiempo de Dios. De repente ya tenemos paz, aunque las cosas no estén sucediendo. Y podemos decir: Señor, yo sé de que tú lo vas a hacer en tu tiempo, en tu momento, en tu hora. Y voy a estar en paz y voy a estar tranquilo de que cuando tú lo decidas, todo va a suceder. Y cuando yo hago eso y me hago dispuesto en mi corazón, entonces abro el espacio para que entonces yo pueda darle la bienvenida al Señor en mi vida, a su presencia. ¿Por qué? Porque la alabanza acoge la presencia de Dios. La Biblia dice que Él habita en la alabanza de su pueblo, no en la quejabanza. Él no habita en las dudas, Él no habita en la desesperación, Él no habita en la impaciencia. Él habita en la alabanza de su pueblo. ¿Y cómo es la alabanza? La alabanza es: Señor, te doy gracias porque tú eres fiel, porque tú eres grande y porque tú todo lo que prometes lo cumples. No hay imposibles para ti. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra nunca pasará. Tú eres el principio, tú eres el final, tú eres el alfa, tú eres la omega, tú eres el que era, eres el que es y eres el que ha de venir. Todo lo conoces, todo lo sabes, todo lo puedes. Nada se escapa de tu conocimiento. Eres el creador del universo, eres el hacedor de todas las cosas, creador de mi vida misma. Y cuando comenzamos a expresar la gratitud y la acción de gracias, ¿qué sucede? Dice: has cambiado mi lamento en baile, has desatado mi cilicio y me has ceñido de alegría, para que mi gloria cante tu alabanza y no se calle. Dice: oh Señor mi Dios, te daré gracias para siempre. Cuando nosotros tenemos una actitud de adoración, cambia la atmósfera, cambia nuestra realidad. Yo no sé qué realidad tú estás viviendo hoy. Yo no sé en qué problema estás. Yo no sé cuáles son tus necesidades. Pero te hago la invitación a que aprendas a agradecerle a Dios aún en este momento. Quizás no digas: Señor, gracias porque estoy pasando por esto. Pero puedes decir: Señor, gracias que esta situación no se escapa de tu soberanía. Gracias que esta situación no se escapa de tu poder. Y lo que sea que tú estés pasando hoy, que tú puedas traerlo a los pies de Cristo y decirle: Señor, te doy gracias. Y nunca se apartará una palabra de gratitud de mi boca, porque es entonces allí donde conoceré de que tú eres Dios y de que no hay nadie al lado tuyo. Moisés llegó a un punto donde estaba enfrente del mar rojo. Estaba atrapado. El pueblo de Egipto, los soldados con el faraón venían a buscarlo y a destruirlos. La Biblia dice que Moisés se para y el pueblo comienza a quejarse y decirle: ¿por qué nos trajiste hasta acá para que muriéramos acá ahogados o aquí a la orilla de este mar? ¿Por qué no nos dejaste allá en Egipto? Y empezaron a quejarse, porque generalmente en medio de la presión lo natural que una persona hace es quejarse. De manera que cuando agradecemos estamos yendo en contra de nuestra naturaleza misma. ¿Qué hizo Moisés? Moisés se para delante de Dios y cuando se iba a atrever a hablar, el Señor le habla y le dice: ¿qué estás haciendo, Moisés? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo se te ocurre escuchar las voces de estas personas y tratar de venir y quejarte delante de mí? En otras palabras, el Señor le dijo: dile al pueblo de Israel que se queden tranquilos y callados. Diga conmigo: callado. Callado es bonito, ¿sabes? A veces tenemos que cerrar nuestra boca, porque cuando hablamos mucho terminamos dañando las cosas. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Dile al pueblo que se quede callado y conozcan que yo soy Dios. Dile que se queden tranquilos
y conozcan que yo soy Dios. Y Moisés mira al pueblo y le dice: tranquilos, porque hoy verán la salvación de Jehová. Y la Biblia dice que él tocó el mar con su vara. Y el mar, que era la oposición para que ellos alcanzaran el otro lado, tuvo que abrirse en dos. Pero solo ocurrió cuando ellos reconocieron que él estaba en control. Y cambiaron su lamento en gratitud. Cambiaron sus quejas en alabanza. Y cuando cambiaron sus quejas en alabanza, el mar rojo se abrió. Esa es una palabra para ti hoy. Cuando cambias tus quejas por alabanza y gratitud, ese mar rojo que tienes enfrente se va a abrir. Póngase de pie conmigo. Aleluya. El Salmo 100. El Salmo 100 nos dice lo siguiente. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Dice: entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanzas. Alabadle y bendecid su nombre. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Alabadle y bendecidle. ¿Cuál es mi reto hoy? Lo que sea que tú estés pasando, que tú hoy cambies tu confesión y comiences a alabarlo y agradecerle a Dios por lo que Él puede hacer en tu vida, en tu familia, en tus hijos, en tu situación, y no tanto por lo que tú estás viendo con tus ojos que está sucediendo. Quizás estés pasando por una prueba, pero hoy Dios te está diciendo: puedes agradecerme, puedes adorarme en medio de la lluvia, porque es allí donde mi presencia se va a manifestar. Si tú estás acá y tú dices: pastor, yo necesito del Señor, voy a pedirle a hermana Imara, al hermano Rubén que pasen adelante, estén aquí listos para orar. Pero si tú estás acá y tú dices: yo quiero aceptar al Señor, yo quiero aceptar el llamado de Dios, yo quiero aceptar esa actitud de gratitud a la que Dios me está llamando. Yo he sido una persona que me quejo todo el tiempo, que siempre dejo que la desesperación me guíe, siempre estoy más pendiente de lo que no está sucediendo bien de lo que tú has prometido, y mi mentalidad siempre está en lo negativo, esperando que algo malo suceda, y no me he enfocado en tus promesas y en lo que tú dices. Pero hoy, Señor, mis ojos están puestos en ti. Hoy vengo a ti y quiero cambiar mi vida y mi confesión. Si ese eres tú, te voy a pedir a que pases adelante, que a los hermanos, y queremos orar por ti. Te voy a pedir que allí donde estés en tu asiento puedas levantar tu mano derecha así como en señal de: Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Y repita esta oración simbólicamente conmigo. Diga: Señor Jesús, aquí estoy. Reconozco que no te he dado gracias, que no te he dado alabanzas en los momentos de tensión, en los momentos de prueba, en los momentos de necesidad. Reconozco que me he quejado y que he dejado que la desesperación me gane. Pero hoy se acaba. Mis ojos están puestos en ti. Mi confianza está puesta en ti. Hoy, Señor,
te alabaré. Hoy te daré gracias porque tú has sido bueno, porque tú has sido bondadoso conmigo, porque me has librado, porque me has provisto y porque estás conmigo. Y aunque el enemigo se levante contra mí, tú estás conmigo y no temeré. Por eso te doy gracias, porque estás conmigo, por tu poder, por tu providencia y porque nada te toma por sorpresa. Hoy, Señor, decido tener una palabra de alabanza en mi boca. Hoy te adoro, aunque no lo sienta. Hoy te adoro, aunque no tenga las razones. Hoy te adoro porque tú eres digno de mi adoración, de mi alabanza. Hoy te agradezco porque tú eres digno de mi gratitud. En el nombre de Jesús me rindo delante de ti. Amén y amén.